Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Padre, pedimos que nuestra mente esté alerta, que esté dispuesta, que podamos comprender, que tu palabra se revele claramente, que alumbre nuestro entendimiento y lo renueve, Señor, para cada día vivir por fe, no por vista, para tener la plena confianza y seguridad que tu palabra es la verdad, que en ella estamos seguros y no nos perdemos, que tenemos una vida maravillosa sobre la tierra gracias a tu poder. Pedimos que no haya distracción y que estemos atentos a tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a compartir cuerpo de Cristo. En el mundo hay aflicción, pero Cristo venció. En el mundo hay aflicción, pero Cristo venció. Estos domingos desde octubre hemos hablado que finalizando septiembre y este mes de octubre, hemos hablado que nos damos un tiempo. Este tiempo es para nosotros, un tiempo que apartamos para alabar a Dios y un tiempo que apartamos para escuchar su palabra, que es viva y eficaz, la palabra que hace, un tiempo para nosotros. Y en cada domingo nos hemos hecho una pregunta, El domingo pasado nos preguntamos si estamos viviendo por vista o estamos viviendo por fe. Está la prédica en el canal de YouTube. Te invitamos para que, si no la has escuchado, ingreses a la página www.evangeliodelagracia.com, vas a prédicas y ahí la encuentras. ¿Qué es esa pregunta? Que cada uno al escucharla y durante la semana debía de meditar con Dios y preguntarse cada uno, oiga, ¿yo estoy viviendo por vista? Y el camino es vivir por fe. El justo vivirá por fe. Y con la prédica nos ayuda a identificar si está viviendo por vista o por fe. Si estamos en fe, seguir ahí, fortalecernos. Si no, dar el giro y decirle a Dios que nos ayude porque Él nos llamó a vivir por fe. Como dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. Entonces la palabra nos dice a los escogidos, al justo, dice, por fe andamos. Andamos es nuestra manera de actuar, nuestra manera de hacer. Por fe andamos, no por vista, no actuamos por lo que vemos o sentimos, actuamos por fe, por la palabra. Como con la prédica del domingo, lo que hemos venido hablando y este versículo, debemos de orar a Dios que debe ser claro que Dios nos llamó a cada uno de nosotros a vivir por fe. ¿Qué es vivir por fe? Lo que dice la palabra de Dios. Y lo que dice la palabra de Dios se cumple independiente del entorno y las circunstancias, como la historia de hace 8 días. Vamos a ver algo maravilloso, familia, algo hermoso, algo que pedimos que Dios alumbre nuestro entendimiento, porque todo lo que vamos a compartir es de fe, no de vista, es decir, la palabra, algo que hizo Cristo el Señor. Algo que Él ya hizo, pero que al nosotros ver, o de pronto lo estamos viviendo, o el entorno, o lo que sentimos, no, eso no es posible. Eso no es posible. Lo que dice la palabra no es posible, por lo que estoy viviendo, por lo que estoy viendo, pero pedimos que sea claro en nosotros que vivimos por fe. Vivimos por fe. Muchas gracias. Vivimos por fe.
Pedimos que nuestra mente esté alerta para ver lo sobrenatural, lo imposible. Cuando usted comienza a escuchar la prédica y usted diga, no, eso es imposible, eso es imposible. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Si usted es sentado, uno dice, no, imposible, estoy viviendo por vista, estoy pensando por vista y estoy actuando por vista. Y Dios te llamó a pensar y ver y actuar por fe, la palabra, cada día más clara en nosotros, cada día más clara en nosotros, vivimos por fe. Juan capítulo 16, versículo 33. Juan capítulo 16, versículo 33. Está hablando Jesús. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad. Pero confiad. Yo he vencido al mundo. Vamos a repetirlo, que nuestra mente esté alerta acá. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este versículo está dividido en dos partes, y esas dos partes las divide el pero. El pero. Vamos a ver qué dice, en el mundo tendréis aflicción. El versículo está diciendo algo que es verdad. Jesús está diciendo algo que es real. ¿Qué vamos a encontrar en el mundo? Aflicción. No está diciendo, no, usted no va a tener aflicción. Está diciendo, en el mundo hay aflicción. Para esto vamos a recordar qué es la aflicción. ¿Qué es aflicción? Entonces vamos a ir a la definición. La aflicción. La aflicción es un estado de dolor, angustia o sufrimiento. La aflicción es un estado de dolor, angustia o sufrimiento emocional o físico. Sufrimiento emocional o físico. Eso es la aflicción. Cada uno se pregunta, de acuerdo a la definición, que es un dolor físico o emocional, por cualquier motivo, preguntémonos si nosotros hemos tenido aflicción sobre la tierra. Y preguntémonos si en este momento podemos estar afligidos. Ahora puedo estar afligido. ¿Y por qué estoy afligido? ¿Qué me aflige? ¿Por qué sufro? ¿Por qué siento dolor? Puede ser emocional o puede ser físico. ¿Por qué puedo estar afligido? ¿Qué aflige en el mundo? ¿Qué nos aflige? Recuerda que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. O sea que eso es una realidad. Y hoy podemos estar afligidos. ¿Qué nos aflige? Por ejemplo, ¿qué nos aflige? Por ejemplo, la partida de un ser querido. La partida de un ser querido. Y vayan pensando para que me ayuden y me diga alguno qué le aflige, y en los que nos están acompañando en los diferentes medios usted puede escribir. En el canal del Zoom puede escribir, en el canal de YouTube puede escribir. ¿Qué nos aflige? Entonces, una aflicción es parte del ser querido, el familiar, el amigo. ¿Por qué más puedo estar afligido? ¿Por qué más estoy afligido? Por una enfermedad. Una enfermedad. ¿Qué más nos aflige? Por la deuda. La deuda, la economía. Un problema financiero le aflige. Pero puede ser la deuda, pero también en la parte económica es no tener trabajo. No poder generar ingreso que llegue al hogar. Eso aflige. Alguien que salga todas las mañanas a buscar un empleo o una oportunidad de negocio y regrese Y nada. sin nada. Y en la casa la nevera la abre vacía. Y el niño
con hambre, y en el colegio no lo reciben. ¿Eso afligirá? ¿Eso sucede? Entonces Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Qué más nos aflige? Los que están en el canal de YouTube pueden escribir en el Zoom y los leemos. Incertidumbre del mañana. La incertidumbre sería como la angustia, la preocupación. También por comportamientos inadecuados de los hijos, de la esposa, eso también aflige. El comportamiento, como las malas acciones. Por ejemplo, un vicio. Entonces, en el hogar, si la mujer, la esposa o el esposo llegan al alcoholismo, ¿afligirá eso? Si un hijo llega a un vicio cualquiera, el que sea, ¿no afligirá? Nos aflige. Entonces sería algo emocional, porque usted está bien, pero de ver la otra persona nos aflige. Entonces, en la tierra Jesús dijo, va a haber aflicción. ¿Qué más nos puede afligir? Por una mentira, Una mentira, una separación, una pérdida. Entonces, el que el hogar se haya un divorcio por cualquier motivo, hay aflicción. ¿Sí? Entonces, la aflicción es un estado de dolor, angustia y sufrimiento emocional y físico. Y Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y todos nosotros hemos pasado por estar en esa condición. O en este momento podemos estar afligidos por algo, por todo lo que dijimos, o otras circunstancias, otras razones que hay muchas por enumerar. Entonces, en el mundo hay aflicción, por ejemplo, la injusticia social. Entonces, eso lo aflige a personas. A alguien no le importa, pero otra persona se siente afligida. También, ¿qué nos aflige? Cuando usted comienza a ver las noticias y ve las circunstancias que hay en el mundo por causa de la guerra y lo que está sucediendo en personas que, pues como dice, ellos no tienen nada que ver en el conflicto, y usted ve todo lo que sucede y eso aflige. Usted está sano, usted tiene su buena economía, tiene su familia, está en un país que usted, en la ciudad donde usted se encuentra, no hay conflicto, pero al ver lo que sucede, usted siente aflicción. Entonces, en el mundo Jesús dijo, hay aflicción, es una realidad, ¿sí? De que hay aflicción. O sea que eso hay un panorama como oscuro, como algo. Entonces, ¿cómo voy a vivir sobre la tierra si está la aflicción, que es tristeza, que es dolor? Y Jesús dijo que hay aflicción. Entonces, ¿cuál es lo que sigue ante un mundo que, si usted lo ve naturalmente, es un mundo muy duro? Sí, es algo muy difícil vivirlo en lo que se ve y en nuestras fuerzas. En esta parte de la aflicción, sí, dice que se siente abatido. Por ejemplo, todas esas circunstancias, ya una persona que esté abatida y llegue a una depresión, que el salmista dijo, abatida hasta el polvo está mi alma. Abatida hasta el polvo está mi alma. Entonces, ¿cómo estaba el rey David? Afligido, abatido. Un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, es increíble cómo en el mundo el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, llegó a decir, abatido hasta el polvo está mi alma. Y vamos, el mismo rey David en los Salmos, vamos al Salmo 34, versículo 19. Salmos 34, versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo. Muchas son las aflicciones del justo. ¿Quién es el justo? El escogido de Dios. El espíritu escogido desde antes de la fundación del mundo, que viene a la tierra, dice muchas. Dice una, dice dos, dice tres. Muchas son las aflicciones del justo. Y hay momentos en la vida que una persona, un justo, puede tener dificultades en el hogar. ¿Lo ha vivido? Dificultades en la economía.
la enfermedad, problema con los hijos, más lo emocional. Y súmele más cosas. Entonces hay momentos que tenemos, en un instante podemos llegar a tener muchas aflicciones. Entonces dice el salmista, oiga, muchas son las aflicciones del justo. Volvemos a preguntarnos. Recuerda que estamos unos domingos donde es un tiempo para nosotros que es ¿cómo estoy viviendo? Entonces nos estamos preguntando hoy, ¿algo me está afligiendo? ¿Estoy afligido por algo? Y me siento triste, me siento angustiado, preocupado, me aflige algo de todo lo que hemos hablado. Hasta ahí es un panorama algo tenebroso. Es un panorama que uno dice, entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces, ¿cuál es la diferencia si el justo, si las aflicciones del justo son muchas? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Un hombre conforme al corazón de Dios estuvo su alma abatida hasta el polvo. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, ¿cuál es la diferencia nuestra si Jesús dijo que en el mundo habrá aflicción? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es lo que vamos a leer a continuación. Todo lo que hemos conversado hasta el momento es por vista, es natural y todos llegamos a la conclusión que es una realidad y que lo hemos vivido o de pronto lo estoy viviendo. ¿Alguien puede decir, no, eso es mentira? ¿Alguien se va a oponer a esa primera parte del versículo? ¿Alguien va a decir, no, eso sobre la tierra nunca pasa eso? Aflicción, mentira, no sucede. ¿Alguien puede decir eso? No, porque eso es por vista, porque eso lo sentimos, porque lo hemos experimentado, porque lo vemos. Hasta ahí todos estamos de acuerdo. ¿Qué oramos? Que lo que vamos a leer a continuación, lo que vamos a compartir a continuación, transforme nuestra vida, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de vivir, y cada día sea claro qué es la gracia, qué es lo que hizo Cristo, quiénes somos nosotros y qué tiene Dios en la tierra para nosotros, para usted, independiente de cómo esté viviendo hoy y su pasado. Al ver el Evangelio, ¿qué es Evangelio? Buenas nuevas. ¿Qué leímos, qué compartimos ahora antes? ¿Será bueno lo que compartimos de la aflicción? ¿Es bueno? ¿Es bueno? Pregúntese, ¿es buena la aflicción? Pues no. O sea que ese no es el Evangelio. Y pregúntese, ¿esa aflicción es nueva? No, pues mi tatarabuelo, yo me acuerdo que me contaba que estaba afligido. Y usted va a la historia de la humanidad y la aflicción es inherente al hombre. O sea, siempre ha estado la aflicción. O sea que eso no es nuevo, o sea que ese no es el Evangelio. Eso es por vista, es algo que sucede sobre la tierra, pero no es el Evangelio. Y Dios nos dice que eso es normal, natural sobre la tierra. Como que está enmarcado al estar en la tierra. Lo que sucede de aquí en adelante, oramos que sea claro nuestro entendimiento y no digamos imposible. Recuerda que lo que compartimos todos dijimos, oiga, sí, porque lo vemos, lo sentimos, de pronto lo estoy sintiendo, de pronto lo he sentido, mi familiar, mi amigo, mis hijos están pasando por algo, la aflicción es real. Oramos que lo que vamos a compartir de aquí en adelante, todos lleguemos a la unidad de la fe y digamos, es igual de real. Solo que lo que vamos a compartir no se puede comprobar, no se puede ver. ¿Qué versículo iniciamos en la prédica? Porque por fe andamos. Porque por fe andamos, no por vista. Entonces, teniendo ya todo esto en mente, vamos a ir nuevamente al versículo, Juan capítulo 16, versículo 33, y lo vamos a volver a leer.
Juan capítulo 16, versículo 33. Usted en su casa léalo, búsquelo, medite en él durante la semana. Juan capítulo 16, versículo 33. En el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ya leímos la primera parte, vamos a leer la parte que sigue, que es, pero confiad. Pero, todo lo que hemos hablado es real y Jesús dice, eso va a suceder. Y vimos que dice que la aflicción de los justos son muchas, y David sufrió eso, lo hemos vivido, pero el versículo sigue. El versículo no termina ahí. El versículo no termina ahí, por favor. El versículo no termina en la aflicción y ya. Es algo tenebroso, penumbre vivir. Pues, la vida se vuelve tortuosa. No, el versículo no. Mira, no importa la situación que tengas hoy. Que la economía mal, que estás enfermo, que problemas en el hogar, que vicios, que el hijo descarriado, que licor, que deudas, que la incertidumbre del futuro, que la parte social, que mire el mundo. No importa lo que estés viviendo hoy, eso es aflicción, pero el versículo dice, pero significa, en la parte gramatical significa que son contraposición, indica restricción o corrección. El pero es una contraposición que indica restricción o corrección. Entonces, por ejemplo, dice, Juan me invitó a la fiesta de cumpleaños. Entonces dice, Juan me invitó a la fiesta de cumpleaños. Entonces dice, yo no voy a ir a la fiesta de Juan de los cumpleaños, pero le voy a enviar su regalo. El pero es una contraposición de restricción o corrección. Entonces recuerda, ¿de qué está hablando la primera parte del versículo? Que la aflicción es una realidad sobre la tierra. ¿Qué estás viviendo? O sea, es natural. Jesús dijo, en la tierra tendrás aflicción, en el mundo. Cuando el espíritu llega al cuerpo, es normal. Piense usted, oiga, yo estoy afligido por esto, pero hay una corrección, pero espérese porque Dios no te llamó a vivir así. Pero espérese porque Dios te llamó a que conozcas la verdad. Pero espérese, es que falta. Eso significa el pero. En el versículo dice, pero, ¿qué sigue después de pero? Usted que lo tiene ahí en su Biblia, lo está leyendo, dice, confiad. Dice, confiad. Y cuando uno lee confiar en lo natural, esta semana juega Colombia, confiamos en que gane Colombia. Esa palabra confiar en lo natural, confía en sus capacidades, está bien, en lo natural. En la palabra, en la Biblia, la palabra confiad en este versículo es sinónimo de fe. Sinónimo de fe. Ese confiad es fe. ¿Y por qué sé que es fe? Por lo que sigue del versículo. Lo que sigue el versículo es, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Entonces ese confiad es fe. Entonces, ¿qué dice? En el mundo hay aflicción, y uno la ha vivido y todo, pero espérese que le tengo buenas nuevas. ¿Qué es evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. Ante esa circunstancia del mundo, tranquilo, fe. Por fe andamos. Fe, confíe en que yo he vencido el mundo. Para poder ver yo he vencido al mundo es necesaria la fe. En 8 días vamos a ver qué significa yo he vencido al mundo. Vamos a seguir mirando ese el versículo, no profundizar en esa parte yo he vencido al mundo. Estamos en la fe, sino que es para que uno dice, ¿por qué es confiar es fe? Porque el versículo que sigue, lo que sigue en adelante es necesaria la fe, no la inteligencia natural. No se puede demostrar que Cristo venció al mundo, porque lo que vemos es que
Pues de hecho la gente dice que el diablo todo anda suelto y haciendo cosas. Confiad, yo he vencido al mundo, esa parte es fe. Entonces, pero confiad. Está en la primera parte de la historia, pero espérese, Dios te llamó para que vivas por fe. Y cuando vivas por fe, esa realidad va a cambiar. Pero para eso hay que vivir por fe. El justo andará por fe. Entonces dice el versículo, confiad, tenga fe. Cuando dice Cristo venció al mundo, tenga fe, entonces debemos de recordar quién es Dios. Dice, confíe, tenga fe, ¿qué? Pues en Cristo, en Dios. Y ahí van todas las historias que uno lee en la Biblia y lo que nos ha sucedido como congregación y a cada uno, pero lo que dice la Biblia. Entonces dice, Dios es el Todopoderoso. Recordemos la historia de Jonathan de hace 8 días, que Jonathan dijo, para Dios es fácil ganar, vencer con muchos o con pocos. Y cuando uno va a ver la historia de Gedeón, Dios le dio la victoria a Gedeón con 300 hombres, él y 300 más, 301 ante tanta gente. Eso es fe. Dios le dijo a Moisés cuando el pueblo le pidió carne, y Moisés con todo el pueblo vio las circunstancias, un desierto, y a Dios le dijo, Dios, usted está como que equivocado, usted está como equivocado. Y Dios, ¿qué le dijo a Moisés? Ahora verás si mi palabra se cumple o no se cumple. Sucedió el milagro. Todos estos ejemplos es fe. Fe es que lo natural es imposible. Que Jonathan ganara era imposible. Que Gedeón ganara era imposible. Que Moisés le diera carne al pueblo, eso era imposible. Pero todo eso sucedió. ¿Y sucedió por qué? Por fe. Jesús multiplicó 5 panes y 2 peces. Jesús multiplicó 5 panes y 2 peces. Comió, ¿qué cantidad de personas? Sobró. Eso es por fe. La mujer viuda, donde Elías llegó, tenía un poquito de aceite y un poquito de harina. Y ella pensaba comerse eso y morir. Porque sobre la tierra había sequía, había hambre, problema económico, se acabó todo. Cuando llegó el profeta le dijo, y ella obedeció, fue y hizo como le dijo el profeta, hizo la torta, hizo el aceite para el profeta, y el aceite y la harina se multiplicó. Eso con Elías. Pero cuando vamos a ver a Eliseo, una mujer perdió a su esposo que era un profeta y va donde Eliseo y le dice, Eliseo, vienen por mis hijos, porque su empleado, que era mi esposo, dejó las deudas. Entonces vienen por mis hijos para pagarse. Le dijo, ¿usted qué tiene? No tengo nada. ¿Qué tiene? No, pues tengo un poquito de aceite. Vaya, enciérrese y coloque muchas vasijas y comienza a llenarlas. Ese aceite que ella tenía, ¿qué pasó? Se multiplicó. Igual que en la historia de Elías. Igual que Jesús multiplicó los peces y los panes. Se multiplicaron. Jesús, el leproso le dijo a Jesús, Jesús, si usted quiere, me sana. Se sanó. Una cantidad de leprosos le dijeron, Jesús, sánanos. Vaya donde el sacerdote, se sanaron. Dios es el mismo. Ante lo imposible está el milagro. Sucedía todo eso. También tenemos historias de la fe, que Abraham salió sin saber a dónde iba. Noé construyó un arca cuando no sabía y no veía nada de que un diluvio. Lo hizo por fe. Las circunstancias sobre la tierra es aflicción. La tierra habrá aflicción, pero confiad, fe.
Pero espérese, esa no es lo que tengo para usted. Yo le he llamado porque tenga fe. El justo vivirá por fe. Nosotros andamos por fe. Hay cosas que se ven, pero confía, tenga fe. Yo he vencido al mundo. Entonces vemos historias tan imposibles como la de Lázaro. 4 días en descomposición, posibilidades de que Lázaro vuelva nuevamente a la vida, ningunas. Quite la piedra, ¿para qué la quito? Ninguna. En lo que se ve, ninguna. ¿Para qué? En la historia de los peces y los panes, aquí hay unos poquitos peces y panes, pero ¿para qué sirve esto ante tanta gente? Corra la roca porque, ¿para qué? Pedro, tire la red, ¿para qué? Si yo he estado trabajando toda la noche, ¿yo acaso he sido un vago? Yo he trabajado toda la noche, ¿para qué voy a tirar la red? Si ahí no hay nada. Toda la noche trabajé, todos trabajamos, no hubo nada. Eso es lo natural, era real que él había trabajado y no sacó nada. Era real que estaba en descomposición Lázaro porque ya olía mal, era real. Todo es cierto. Cuando llegó donde Jairo, los amigos de Jairo le dijeron, no moleste más al maestro. ¿Por qué? Su hija ya murió, ya no hay posibilidades. ¿Eso era verdad? Claro que era verdad. Pero Jesús le dijo, no temas, no temas, solamente cree. Ese creer, fe. Entonces cuando dice el versículo, pero confiad. Hay una verdad sobre la tierra, pero los he llamado a vivir por fe. Pero tranquilo, yo lo llamé a que conozca la verdad. Yo lo llamé a que conozca la verdad. Y eso que habla Jesús, recuerda que la mayoría de las cosas eran cosas que eran para cuando Él resucitara. Cuando Él resucitara. Ese mensaje, pero confiad, yo he vencido al mundo, no era para ese instante. Porque cuando venció al mundo Jesús, cuando murió y resucitó. En el momento que resucita, eso que Él dijo, confiad, yo he vencido al mundo, se volvió una realidad. Ese mensaje es para nosotros. ¿Qué nos aflige? Entonces hay un paso que es la fe. Y cuando vemos todas esas historias y usted mira lo que ha pasado en su vida, de hecho hemos visto milagros en la congregación. ¿Sí? Es real, es real. Entonces la fe hay muchas historias y en nosotros que lo hemos visto. Entonces dice el versículo, habrá aflicción, pero confiad. Seguido, el versículo entonces no niega la aflicción, pero da un mensaje de esperanza. Nos muestra que hay un camino, que Dios nos llamó a una vida maravillosa aquí en la tierra, que es su reino, que cuando Él murió y resucitó, cambió todo. ¿Qué sucede? El entorno social nuestro y nuestra mente, escuchamos que Jesús murió y resucitó, y nosotros vemos todo, y nuestra mente y el entorno social, tanto religioso como natural, es como si no hubiera pasado nada. Preguntémonos si en nuestra mente todavía está, Jesús murió y resucitó. Ah, sí, eso es una historia, algo religioso, un hombre por allá. Pero eso ahora a mí, ¿en qué me beneficia? ¿En qué me beneficia? Preguntémonos si aún pensamos que Jesús resucitó y todo siguió igual. Si estamos pensando de esa manera, que Él resucitó y todo siguió igual. Porque si notamos el versículo dice, yo he vencido al mundo. He vencido al mundo. Yo he vencido al mundo, o sea que ese mundo fue, Dios estuvo por encima de todo lo que hemos hablado que nos aflige. Yo he vencido al mundo. ¿Qué había aflicción en el mundo? Todo lo que nosotros hablamos. Si es fe, ten fe, pero
confiad. O sea, viva por fe. Yo he vencido al mundo. Vamos a ir a un versículo el cual nos dice cómo nosotros debemos de vivir claramente para disfrutar de eso que Él venció. Entonces vamos a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Viene acá y dice el Evangelio, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Cristo venció. ¿Cuándo venció Cristo? Cristo vino y tomó cuerpo. Nosotros somos espíritus en un cuerpo. Dice la palabra que Él participó de lo mismo que nosotros. Él entró a un mundo natural, se despojó de su gloria, se despojó de su poder, de ser Dios. Cristo, Dios sobre todas las cosas, vino y tomó cuerpo, se hizo hombre y caminó como cada uno de nosotros. Cuando Él hace eso, ¿sí? Él vence cuando Jesús muere y resucita. Y cuando Él muere y resucita, hizo cosas. Todo eso que hizo es por fe. Ejemplo, José, todo lo que hacía, Dios lo hacía prosperar. Entonces, José, ¿qué tenía de especial? Que Dios estaba a favor de él, que Dios estaba con él. Dios ahora está en cada uno de nosotros. Cuando Jesús murió y resucitó, todo cambió, familia. Cuando Jesús murió y resucitó, todo cambió. Todo. Pero estoy afligido. Pero mire los problemas. Porque estamos viviendo por vista. Porque estamos actuando por vista. Y cuando actúo y vivo por vista, siendo un escogido, siendo que Dios vive en nosotros, siendo que Él ya venció, como no vivo por fe, no disfruto de nada de eso. Dios te llamó para que disfrutes de la vida de fe que está en ti. ¿Qué hay que hacer? Lo que le dijo Jesús a Jairo: no temas, solamente cree. Y Jesús le dijo a Marta y a María: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Y en dónde vieron la gloria de Dios ellos? Aquí en la tierra, cuando vieron salir a Lázaro que había muerto. Entonces, ¿qué sucede, familia? Lo que estamos viviendo, que nos aflige, es algo natural, el cual Cristo venció. Entonces, de las cosas que nos preguntábamos, que decíamos que nos aflige, piense si Cristo venció eso que cada uno dijo que le afligía ahora, o que algún día lo afligió en el pasado, o que podemos sentir aflicción por eso. Piense que cuando Cristo Jesús murió y resucitó, si eso lo venció. ¿Y yo cómo voy a saber eso? ¿Cómo voy a saber si Él venció eso? Entonces estamos animando para que cada persona en la congregación aparte 45 minutos, una vez a la semana. Usted nos dice a qué día, qué hora, 45 minutos. Porque te debes de dar cuenta es que venció. Y la única manera que te des cuenta que venció es que vamos a la palabra, lo leamos y que Dios alumbre nuestro entendimiento. Si la leemos y Dios no alumbra el entendimiento, no vamos a poder vivir por fe, vamos a seguir viviendo por vista en la aflicción.
Pero dice, confiad, yo he vencido al mundo. Hay una vida sobrenatural a la cual Dios te llamó. Pero es necesario que Dios alumbre el entendimiento, apartar los 45 minutos y verlo. Un ejemplo de que todo cambió antes de que Jesús muriera y resucitara. La presencia de Dios estaba en un solo lugar, que se llamaba el templo. En el templo estaba el lugar santísimo y allá estaba la presencia de Dios, el símbolo. Jesús, cuando está Cristo está en sus días, Jesús dice, este templo se va a destruir y en 3 días lo voy a levantar. ¿A qué se refería él? Que él iba a morir, iba a resucitar. Cuando él resucita, la presencia de Dios afuera del hombre cambió. La presencia de Dios afuera del hombre cambió. El hombre, dice la palabra, Dios no habita en templos hechos manos de hombre. Dios no habita en templos por manos de hombre, hecho nada. El templo de Dios es el cuerpo. El cuerpo es el templo de Dios. Desde que Él resucitó, eso cambió. Entonces nosotros vemos un entorno social y leen eso, lo hablan, pero aún le dicen a la persona que Dios está en sitios. Y dicen que los sitios son sagrados, los lugares. No, el sagrado, ¿quién eres? Eres tú, tu cuerpo, usted es un sagrado. ¿Sí? Dios vive en ti. Algo que pareciera tan simple y sencillo, que es claro que Dios vive en nosotros, cuando vemos un entorno social, no es lo que se habla, pero sí lo dicen. Pero cuando van a vivir, siguen viviendo por vista. Se vive por vista, pero se dice que Dios es el templo, que Dios habita en el hombre. Pero cuando usted va a hablar el actuar y cómo viven y todo, se piensa que son los lugares, que son los sitios. Y eso lo pudimos ver en la pandemia. En la pandemia la gente quería ir a los sitios. Y pedían ir a los sitios, porque le dicen a la gente que el sitio es sagrado, le dicen a la gente que ahí Dios los escucha más. Entonces la gente sintió como una soledad o que estuvieran apartados de Dios. Pero la verdad es que Dios vive en ti, donde usted vaya, va Dios. Y Dios te escucha las 24 horas del día. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que es que Dios venció, y la victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. Significa que para vivir en victoria, ¿qué es necesario? La fe. ¿Y por qué es necesaria la fe? Porque Cristo venció. Nosotros vamos a comenzar a vivir cada día más claro por lo que Él hizo. Y es una realidad lo que Él hizo. Solo vamos a ver Dios mediante en 8 días. Vamos a vivir por fe. ¿Sí? Dice que el mundo, dice, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿El mundo de qué? Pues de las aflicciones. Una mala economía. Hoy podemos tener una mala economía, pero confiad. Hay aflicción por la mala economía, pero confiad, tenga fe. No siga viviendo por vista. No, es que mire la economía del mundo. No, mire los impuestos, mire los gobiernos. ¿Qué hago, Señor? Vea, no alcanza la plata, eso es imposible. Por vista. Trabajo al ojo, me da pereza, por vista. En la parte económica haga un alto y usted diga, sí, hay aflicción, pero el versículo dice, pero tenga fe. Yo he vencido al mundo. Tenga fe. Hay que hacer lo que dice la palabra. ¿Y qué es lo que dice la palabra sobre eso? En 8 días lo vamos a ver y volvemos a repetir el estudio bíblico. ¿Por qué debo leer la meditación? Porque es que Dios no te llamó para que sigas viviendo por vista. Dios te llamó a vivir por fe. ¿Y qué es vivir por fe? Jonathan dijo, Dios salva con muchos, salva con pocos. Eso no importa, para Dios no hay nada imposible. Comenzamos una vida de fe donde sabemos quién es Dios,
¿Qué siento ante la enfermedad? ¿Sigo viviendo por vista? Ante la enfermedad que sentimos el dolor, como el problema económico, o hago un alto, sé que es eso, pero confiad. No entiendo. ¿Por qué Marta no quería quitar la piedra? ¿Por qué? ¿Para qué? No entiendo. ¿Para qué 4 días? Huele mal, descompuesto ya, pero venga, aterrice. ¿No te he dicho que si crees, fe, verás la gloria de Dios? Hoy, fe, familia, ¿qué dice la palabra en cada área? Y en cada área de la aflicción, para esta semana que da la tarea, dedíquese usted a pensar y busque versículos y mire si Cristo venció eso que dice que aflige, que lo siento, que lo he sentido, que de pronto lo sentiré, que lo estoy viendo y que eso no me deja vivir bien. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y dice que nosotros, el versículo dice, porque lo que es nacido de Dios vence al mundo. Nacido de Dios es el escogido de Dios. Dios nos escogió y nos llamó, pero nosotros vencemos al mundo no por nuestra inteligencia, no por la fuerza, no la capacidad, no sus argumentos naturales, no. Fácil. ¿Por qué? Nuestra fe. ¿Y fe en qué? Lo que hizo Cristo al tomar cuerpo. Escucha, lo que hizo Cristo al tomar cuerpo. Mediten esta semana. ¿Qué hizo Cristo al tomar cuerpo? ¿Será que Cristo vino a la tierra y todo siguió igual? ¿El tema de la aflicción siguió igual? No. Confiad, yo he vencido al mundo, te tengo un mundo sobrenatural. Dios te llamó para eso. Una vida plena aquí en la tierra es real. Familia, es real. Dicen, ¿no qué dice? Imposible. Cuando usted vea eso y diga imposible, es por vista. Es posible porque es por fe. Y lo hemos visto en la congregación, solamente que la presión social de las circunstancias, las situaciones y en el proceso que cada uno va, uno se le olvida y se coge y se va por vista. No, yo mejor por aquí porque eso, no, yo me aseguro por aquí, actúo de esta manera y se me olvida dar los pasos de fe. Por fe es lo que dice la palabra. Dios dice, va seguro. Mira lo increíble. Caminar por fe es como caminar en estos sitios turísticos que están de moda. Los sitios turísticos que están de moda son unos puentes de cristal, que usted no ve el camino, casi invisible, imperceptible. Y abajo hay un vacío, un precipicio. Por allá en el oriente está el más grande del mundo, por allá en el oriente. Y usted comienza a caminar por ahí, comienzan a caminar, y eso es una locura, porque es como caminar sobre nada, pero él va bien, pero la persona siente y experimenta otras cosas, que es la sensación de ver el vacío y un cristal que pero usted va seguro. ¿Qué sucede vivir por fe? Que vivir por fe es como caminar en un vacío, pero resulta que es donde estás seguro. Y vivir por vista, uno cree que está seguro y resulta que estás en el vacío, estás en el precipicio. Por eso en el mundo habrá aflicción. Pero confiad. Oiga, Dios me llamó para seguir viviendo por vista, seguir leyendo la palabra y seguir viviendo con mis conclusiones, seguir leyendo la palabra y seguir creyendo lo que dice la gente. Piensa en esto. Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham, llevaba muchos años donde no había una relación de Dios con un hombre. Donde estaba Abraham, los padres tenían muchos dioses, eran idólatras. Abraham creció ahí. Y Abraham es la primera persona en ese momento sobre la tierra donde cree en un solo Dios y que no ve. Escucha, es la única persona en ese momento que cree en un solo Dios y que no ve. La gente de su generación, ¿qué creía?
muchos dioses y todos hechos por el hombre. Imagínate a Abraham que lo llame Dios y Abraham sale sin saber a dónde iba, seguro de lo que le decía un Dios que no veía. Y dice que en el tiempo él se fortaleció en la fe. Escucha, Abraham se fortaleció en la fe. ¿Cómo vencimos? ¿Cómo vencemos al mundo? La fe. La fe. ¿Cómo vencemos al mundo? Lo que hizo Cristo. Abraham, ¿cómo vivió? Dios dijo. Entonces Abraham, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo. Y hay una historia que es bien difícil. El que tiene hijos, piense. Una persona que no tiene hijos de pronto no lo percibe. Pero usted que tiene hijos, piense. Usted tiene su hijo, un Dios que lo ama, que quiere una cantidad de promesas para usted, y le dice a ese Dios, sacrifíqueme a su hijo. Abraham no dudó un instante. Imagínate, Abraham al vivir por vista dice, no, usted ya me lo dio, ¿qué le pasa? Mi hijo me voy por acá. Hasta aquí, si te vi no te conocí, Dios, yo cojo a mi hijo y me voy. Que sacrifíqueme a mi hijo, usted que está loco, que ¿cómo hay que sacrifíqueme a mi hijo? Usted me lo dio, eso era imposible, ¿cómo lo voy a sacrificar? Si vive por vista, si razona, si ve el entorno, si ve las circunstancias, familia, Abraham se hubiera angustiado, se hubiera preocupado, se hubiera afligido. ¿Abraham se afligió? No se afligió. Familia, eso es, confiad, pero confiad, yo he vencido al mundo. Durante la semana piense, oiga, yo he escuchado siempre que Jesús murió y resucitó y como que todo siguió igual. ¿Será que yo pienso que todo siguió igual? ¿Será que yo estoy viviendo que todo siguió igual? ¿O veo claramente que Él venció y que tengo una vida maravillosa porque Él venció y yo tengo que vivir en lo que Él venció? Cuando Dios llama a Abraham y dice, deme el hijo, Abraham cogió el hijo, vámonos. Fueron caminando. ¿Y qué vamos a hacer, papá? No, pues vamos a sacrificar a Dios. Y el hijo ya estaba grande, sacrificio, él sabía que se necesitaba un cordero. Bueno, papá, ¿y dónde está el animalito? ¿Dónde está el cordero, papá? ¿Qué entonces qué? Dios proveerá. Dios proveerá. Tranquilo. El hijo nunca vio angustiado a Abraham. No lo vio triste, no lo vio afligido, no lo vio llorando, no lo vio renegando, nada. El hijo no notó, no se dio cuenta que el que iban a sacrificar era él. Y se fueron a caminando, porque eran días caminando, hasta que llegaron al punto y Abraham no dudó, levantó la mano, no dudó. Y cuando Dios le revela a Pablo lo que dice que Abraham estaba plenamente convencido que lo levantaba de los muertos. O sea, él sabía que lo decía y que Dios se lo levantaba. Escucha, el Todopoderoso te llamó el mismo Dios. Y ese mismo Dios vive en ti. Vive en ti para una vida maravillosa aquí en la tierra. Solo que esa vida es por lo que Él hizo. Él ya lo hizo. Pensemos, estamos los domingos dándonos un tiempo para pensar cómo estamos viviendo. Es que toda la sociedad es así. Todo el sistema religioso dice lo mismo. ¿Cómo usted va a decir eso si todos dicen lo mismo? Por ejemplo, las tinieblas tienen poder, te pueden afectar. Los demonios. Y donde vayas encuentras ese mensaje. Usted pregunte, ¿será que yo estoy viviendo en eso? ¿O sé lo que hizo Cristo y venció y vivo por fe? No sé qué hizo Cristo. Por eso te invitamos el próximo domingo. Familia,
Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo escogido de Dios que Dios llama vence al mundo. ¿Pero por qué vence al mundo? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿Cómo vamos a vivir? Por fe. Dios, ¿para qué nos llamó? A una vida de fe. Una vida maravillosa, donde cada área está sostenido por una palabra, como caminar por el cristal, por esos puentes de cristales que usted ve vacío todo y va tranquilo. Así, en cada área, donde ¿qué va a suceder? Entonces, regresando a todas las historias, ¿qué le sucedió a Abraham? Pues un milagro. ¿Qué le sucedió a Moisés? Pues milagros. ¿Qué le sucedió a Jonathan? Pues milagros. ¿Qué le sucedió a Gedeón? Pues milagros. ¿Qué le sucedió a Pablo? Pues milagros. ¿Qué le sucedió a Elías con la viuda? Pues un milagro. ¿Qué le sucedió a Eliseo con la otra viuda? Pues otro milagro. Cuando vas a ver la Biblia, encuentras son milagros. Por eso enviamos solo milagros cada día. Pero uno piensa que en esta tierra no hay milagros. No, en mi vida milagros, no, nada. Esto lo hago yo. Pues familia, en humildad les digo, desde que Dios me llamó, me ha mostrado que en mi vida, ¿qué ha habido? Solo milagros. O sea, humanamente imposible en todo. En mi profesión, en mi familia, con todo, la economía. Milagros palpables. Yo le pido a Dios que me permita verlos, porque de esa manera no voy a entrar en altivez. Y de pronto en tu vida, desde que llegaste, han sido milagros. Y usted es que yo soy muy inteligente, que yo trabajo mucho, yo soy muy disciplinado, yo soy muy organizado, yo soy muy estricto, yo soy. Dios no te llamó a vivir así. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Familia, hay una vida maravillosa, hay esperanza. En el mundo hay aflicción, pero confiad. ¿Qué nos aflige hoy? Pero tenga fe. Cristo venció. Eso que estamos sintiendo, Él ya lo venció y nosotros podemos vivir en eso, que somos más que vencedores por la fe. Entonces, Dios, ¿cómo nos llamó? A vivir por fe. ¿Qué vamos a ver? El milagro. ¿En dónde? En la economía, en la salud, en nuestra transformación, en la transformación de los hijos, en nuestra alma. En todas las áreas vamos a ver el milagro de Dios para una vida sobrenatural, que es el Evangelio. Sin ritos, sin ceremonias, sin penitencias. Sencillamente Dios te llamó, alumbra tu entendimiento y usted lee la palabra claramente y dice, Dios mío, qué mundo tan hermoso. Y usted se lo cuenta al familiar, el mundo hermoso, y le dice, ¿y usted dónde vive? ¿Usted dónde vive en ese mundo tan hermoso y maravilloso? Usted debe decirle, es que vivo por fe. Venga, le cuento, hay una vida maravillosa, solo que es por fe. No puedes vivir por vista. ¿Y cómo es eso de vivir por vista y vivir por fe? Le cuentas la palabra, le animas a que tenga un estudio bíblico, una vida que Dios lo llama. Dios vive en ti. Familia, si hemos visto milagros, si hemos visto cosas sobrenaturales sobre la tierra, lo que viene ahora es cada día más en la congregación. En el cierre de año y para el próximo año y de aquí en adelante, recuerda, Dios llamó a la congregación para llevar la gracia, la verdad, el evangelio al mundo. ¿Y qué va a hacer en nosotros? Va a ser claro eso, para vivir en victoria, una vida plena sobre la tierra por fe, porque Él ya lo hizo. Entonces vamos a alabar al Señor, vamos a glorificar su nombre y a orar. Padre, pedimos que alumbres nuestro entendimiento, renueves nuestra manera de pensar y para cada día vivir por fe, Señor. Tú conoces la aflicción de cada uno de nosotros. Conoces la circunstancia que estamos pasando. Tu palabra dice que has vencido, que confiemos.
Dice, confiad, yo he vencido al mundo. Estas aflicciones ya está la victoria. Señor, pedimos que sea claro en cada uno de nosotros, que es claro esa vida. Permítenos que sea cada día comprendamos más qué es la vida de fe. Que no son ritos, que no son penitencias, que no es nuestra fuerza, que no es nuestra capacidad, sino que es creer en una palabra que ya está dada, algo que ya hiciste, para nosotros poder vivir sobre la tierra de manera sobrenatural. Señor, te pedimos por la situación económica de cada familia, para que la provisión, el empleo, los negocios, los ascensos, Señor, seas tú cada día abriendo, dando. Pero también para cuando llegue esa provisión a cada hogar, sabiduría para administrarla conforme a tu palabra, Señor. Guárdanos del devorador, que cada día esa economía sea conforme, Señor, a tu palabra. Padre, pedimos por la enfermedad, las dolencias, por imposible que sea el diagnóstico, por la noticia en lo natural donde no hay solución, sabemos que ya venciste. Señor, te pedimos por el milagro en la salud de cada persona de la congregación, que el cuerpo sea rejuvenecido, Señor. El hueso, los pulmones, Señor, la sangre, los ojos, el cerebro, las neuronas, Señor, cada órgano funcione adecuadamente, Padre. Te pedimos, Señor, para que limpies la piel, la sangre, los riñones, el hígado, Padre, para que cada órgano funcione adecuadamente, Señor, que lo restaures, que hagas un nuevo órgano para tu gloria. Señor, te pedimos para que nos des sabiduría para esta semana, para que nos apartes del mal, Señor, para que nos guardes, para que nos guíes conforme a tu palabra. Señor, te pedimos para que cada persona de la congregación, cada joven, cada adulto, cada persona tenga el tiempo, Señor, ese deseo, ese anhelo de leer tu palabra, de hablar contigo, Señor, de echar las angustias en ti, porque tu palabra dice que tienes cuidado de cada uno de nosotros. Señor, nos has llamado para vivir en victoria, para una vida maravillosa sobre la tierra, Señor. Te pedimos para que nuestra mente cada día sea clara, clara para actuar, hablar y vivir conforme a tu palabra, Señor. Tú eres el Todopoderoso, eres nuestro Padre, un Padre amoroso, el cual, Señor, nos has llamado para vivir tu reino aquí en la tierra. En Cristo Jesús. Amén. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.